Gracias a todos. Cuando digo a todos, están incluidas todas, como lo hicimos toda la vida. Quiero agradecer a la Fundación IDEA, al Instituto IDEA, por haberme invitado, por habernos invitado a la presentación de este libro. Y yo considero que es un libro que era necesario como un aporte importante a la historia contemporánea, política y económica de nuestro país. Porque los cambios producidos en la década del 90, los cuales anticipó Mingo, fueron tergiversados por políticos fracasados, por prensa ideologizada, por algunos sectores que querían hacer eso y no pudieron hacerlo porque no tenían liderazgo político. Han deformado tanto lo que se hizo en los 90 que un día conversé con Carlos Corach y le digo, ¿por qué no invitamos a los que colaboraron con el presidente Menem para que escriban algo sobre cada uno de los temas? Único caso que después de 20 años de terminado un gobierno, los colaboradores se dedican a escribir sobre lo que se hizo en cada área. Por eso yo quiero rescatar la actitud de quienes han estado colaborando en este libro, que han hecho aportes muy importantes, como el capítulo del doctor Cavallo, de Carlos Corach. Acá veo algunos amigos que han venido. Está Jorge Castro, que explicó sobre Argentina y el mundo. Está Rodolfo Díaz, más conocido por el Chango Díaz, que explicó cómo fueron las transformaciones de los 90, donde él explicó que lo que hizo Carlos Menem en el 90 no era el Estado que transformó Perón en el 45, sino que era el Estado prebendario que se había creado después, sobre todo en los gobiernos militares. Eso es lo que se transformó, no lo del 45. Veo a Horacio Liendo, que trabajó en la convertibilidad, colaborando acá con el doctor Cavallo, y lo veo también al doctor Julio Aparicio, que estuvo a cargo del sistema penitenciario, ¿no? Que fue la única vez en el país que hubo una política penitenciaria, ¿no? Que ahora estamos viendo la falta que hace una política penitenciaria. Han dejado de lado el plan director que se había hecho en esa época. Se construyeron las cárceles más modernas, que son la de Ezeiza y la de Marcos Paz, ¿no? Que fueron un modelo, hechas llave en mano y que en ese momento no le costaron al gobierno. Hoy, ¿hace cuántos años? Eso fue en el 98, 99. No se volvió a construir más una cárcel federal y vemos el triste espectáculo de presos hacinados en las comisarías porque ya no caben en las cárceles. Las cárceles de Ezeiza, por ejemplo, que tenían lugar para talleres, lo usan para alojar presos. O sea que hay una degradación en materia de derechos humanos que tanto dicen defender y que todos los días los están violando por el trato inhumano que reciben quienes han cometido delitos, pero merecen ser tratados de acuerdo a la dignidad del hombre. Ahora, yo decía que este libro es necesario por las barbaridades que se han dicho, que se han mentido, ¿no? Mingo hablaba recién de las joyas de la abuela. Joyas de la abuela. Entel, joyas de la abuela. 10 años para instalar un teléfono. Esa era la joya de la abuela. El sistema eléctrico que estaba en el Estado. Usted, no sé, hay gente que no tiene la edad suficiente, pero ¿se acuerdan lo que fue la época de Alfonsín, el gobierno anterior, que eran los cortes? Hasta la televisión estaba racionalizada en el tema de los cortes.
cortaban la televisión, daban nada más que 6 horas, tenían que apagar las vidrieras. Usted caminaba por la calle y veía los motores para dar electricidad a los negocios. Hubo una foto de reunión del gabinete del doctor Alfonsín alumbrado con velas, porque no tenían electricidad ni siquiera en Olivos. Bueno, la transformación que se hizo en materia eléctrica fue extraordinaria. No solo alcanzamos el autoabastecimiento, sino que además pudimos exportar. Exportamos gas a Chile, para eso hicimos los gasoductos. Ahora los estaban por usar de vuelta, pero para traer el gas que se licuaba en los puertos de Chile, el gas que venía de otros países. Eso demuestra el retroceso que sufrió nuestro país en esos aspectos. No lo digo yo, lo dice en un libro que no es de escritores enemistas precisamente, pero hablando del sistema eléctrico, hay un libro de Los platos rotos de Diego Cabot y Francisco Olivera, que dice que el sistema eléctrico argentino, después de la privatización del 92, llegó a ser considerado uno de los más modernos del mundo. Lo dice no uno de nuestro gobierno, lo dice la prensa objetiva, ¿no? Que han visto esto como un avance extraordinario, que lamentablemente después, con el tiempo, se habló tan mal, se demonizó tanto al gobierno de los 90, que los dirigentes políticos no se animaban y no se animan a aplicar políticas de los 90 porque son políticamente incorrectas, porque han sido demonizadas. Por eso vino la contrarreforma. Todas las empresas, casi todas las empresas que habían sido privatizadas, ¿no?, y que brindaban excelentes servicios, no todas fueron iguales, pero brindaban servicios y le evitaban al Estado el gasto que implicaban, ¿no? Empresas que perdían millones de pesos y de dólares por día, ferrocarriles, empresas aéreas, subterráneos, todos daban pérdida. El correo, o sea, todo eso han vuelto al Estado Nacional y han vuelto a formar lo que Octavio Paz llamó el ogro filantrópico, es decir, ese Estado grande, ese Estado pesado, porque acá se confunde Estado presente con Estado grande. El Estado grande, el Estado presente, no necesariamente tiene que ser grande, tiene que ser eficiente, y eso es lo que está faltando. Si uno ve la cantidad de personal que han incorporado a reparticiones públicas, la cantidad de gastos innecesarios, ¿no?, que ha subido el gasto público en forma extraordinaria y que es una de las causas del déficit que tenemos y que es una de las causas de la inflación. Bueno, la derrota de la inflación, no de la inflación, de la hiperinflación que hubo en el 89. Cuando el presidente Menem estaba jurando en julio del 89, la inflación de ese mes había sido del 209%, ese mes, y había totalizado en el año 4.923,6%. Esa era inflación. Ahora no pueden controlar una inflación del 7%, bueno, el 7 es una barbaridad, pero no pueden controlarla. Para colmo, no veo que haya un plan para controlarla. No veo qué están haciendo para controlar, porque siguen aumentando el gasto público. Vean lo que pasa con el personal, con el pase a planta permanente. En algunos casos sí es justo, pero en muchos otros casos no. Han llenado de ñoquis la administración. Vean, yo dejé el Senado, cuando estaba en la presidencia del Senado, no sé si eran 700, 800 empleados en el Senado, ahora creo que hay 6.000. Para que vean ustedes, ¿no?, la diferencia y cómo se ha aumentado el gasto público. En definitiva, nosotros recibimos en el 89 un Estado quebrado,
un Estado que estaba en default, interno y externo, porque eso es lo que no se dice. Había tanta deuda interna que tuvimos que consolidar los pasivos, ¿no? Eran más de $60.000 millones. Y la deuda externa también era bastante considerable, era más de $90.000 millones. Ahora, ¿qué pasaba? En materia de jubilaciones, por ejemplo, el presidente Alfonsín había tenido que suspender los juicios previsionales, ¿no?, del reclamo de ajustes previsionales. Había suspendido los juicios, no podían avanzar los juicios. Las provincias tenían créditos por regalías petroleras que se pagó en la época del presidente Menem. Ahí recibió Santa Cruz, Chubut, Mendoza. ¿Qué hicieron con los fondos? Es un problema en las provincias, pero se pagaron las regalías. Se pagaron deudas de los jubilados con los bonos de la privatización de YPF. Le pagaron 13 o 14.000 millones, no recuerdo bien pero era la cantidad de deudas que se pagaron a los jubilados en la década del 90. Deudas que venían de antes, que muchos parecen no recordar. Las transformaciones que se hicieron. Porque acá dice, bueno, tuvimos hace 40 años que tenemos inflación. Mentira. Hagan una excepción. Hubo 10 años donde no hubo inflación porque se la pudo controlar. Hablan de la pobreza. Y el gobierno del presidente Menem fue el que tuvo el índice más bajo de pobreza. Lo recibimos, ¿no?, en el año 89, calculada sobre la población, el nivel de pobreza era del 47% y el de indigencia del 16,5%. Cuando dejamos el gobierno, la pobreza había bajado al 26% y tuvimos, digamos, bajas de hasta el 12% en algún momento, ¿no? Y la indigencia bajó al 6,7%. Esto está en todos los diarios, pueden consultar todas las fuentes. Esto es importante que les diga, todas las fuentes que se citan en este libro, toda la información, es abundante la información. Es abundante la información, es información veraz, es información cierta, es sacada de las fuentes oficiales de economía, del INDEC, en el tiempo que el INDEC medía bien, antes que fuera intervenido y que empezaron a cambiar los números. Por eso el libro es útil para que la gente sepa de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde tendríamos que ir si queremos enderezar el rumbo de este país. Lo mismo con el desempleo, se nos echa la culpa. El desempleo, es cierto que cuando se moderniza un país, y esto ocurrió con la revolución industrial, se produce desempleo. Pero no es como dicen, que antes no había desempleo. No es cierto. El libro de Juan Yach, ¿no?, él explica bien desempleo que había en el 89, porque parece que el desempleo lo inventamos nosotros, donde explica que había una desocupación abierta del 7%, pero había ocupación disfrazada y había ocupación encubierta, es decir, la gente que ya no sale a buscar trabajo porque sabe que no lo va a encontrar, ¿no? O sea que los índices ahora dan índices de desempleo que no son ciertos, porque consideran empleados a los que reciben ayuda del Estado, reciben planes o trabajan en las cooperativas. O sea que eso fue en materia de pobreza. La distribución regresiva del ingreso, ¿no?, también fue importante entre el 1980 y 1990. El quinto más pobre de la población pagó un 8,6% de su ingreso en concepto de impuesto inflacionario, mientras el quinto más rico pagaba solo el 3%. Es decir, hubo un cambio en la distribución del ingreso, ¿no?, en beneficio, por supuesto, de los que menos tienen.
¿Para qué vamos a hablar de cómo aumentó la producción de petróleo, la producción de gas, se duplicaron? Hubo prácticamente una explosión de inversión. La inversión del año de los 90 fue 47 veces mayor que la del 80, la década del 80. ¿Y por qué? Porque había confianza en el país. Nadie va a invertir, no va a poner un peso en un país que no tiene seguridad jurídica, que no tiene confianza, donde no sabe si van a poder retirar sus ganancias, donde les cambian las reglas de juego todos los días, hasta nos cambian las reglas de juego entre nosotros, internos, juegan con el sistema eleccionario, que hace la democracia, si va a haber pasos, si no va a haber pasos. Imagínense cómo nos ven desde el exterior. ¿Qué vamos a ir a invertir en ese país que ni se respetan las reglas de juego entre ellos mismos? Otra de las cosas que se le criticaba, pero cuando hablamos nosotros de la inflación, de cómo se... la inflación la minimizaron, no tiene importancia. Es un problema de los neoliberales controlar la inflación. Bueno, ahí tienen el tema de la inflación, cómo lo está atacando, que es el impuesto más regresivo que podía haber. Porque, como explica en su libro, en su artículo Rodolfo Díaz, un libro muy bueno que escribió en los 90, es un impuesto antidemocrático, porque no está establecido por ninguna ley. Es regresivo porque castiga más a los que menos tienen. Y es imposible de evadir. Que cada vez que uno compra algo está pagando, o cuando cobra, paga el impuesto inflacionario. Bueno, ellos lo menoscaban y bueno, ahí tenemos las consecuencias. También se hablaba, porque toman eslogan, ¿no? Es como las joyas de la abuela, dicen ramal que para, ramal que cierra. Dicen, destruyó los trenes, Menem destruyó los trenes. Lo escuché decir a un periodista conocido en televisión, dice, Menem destruyó los trenes. Yo me imaginaba a Carlos Menem golpeando, martillando, rompiendo los trenes, ¿no? La verdad es que los trenes vinieron decayendo desde hacía muchos años, ¿no? Y cada vez funcionaban menos, tenían problemas de trocha, había 5 tipos de trocha, en fin, ramales que habían dejado de funcionar, ¿no? Ahora, cuando Carlos Menem dice ramal que para, ramal que cierra, era una medida disuasoria para evitar una huelga muy grande que se venía. Y las huelgas más grandes que tuvimos en el país fueron de los ferroviarios. Los tuvo Perón. Perón los tuvo que movilizar a los ferroviarios por la huelga que habían hecho. Y la tuvo Frondizi cuando quiso aplicar el plan Larkin, que era de reestructuración de los ferrocarriles. También tuvo que movilizarlos. Hubo muchas cesantías, les dieron estado militar. Nosotros no queríamos eso. Pero aún así, con lo que se hizo en materia de trenes, los resultados fueron realmente extraordinarios. El número de pasajeros transportados por ferrocarril pasó de 280 millones a 483 millones, o sea, aumentó un 72% en la década del 90. Y un 30% el transporte de cargas. Los subterráneos se aumentó de 184 a 386, el 88% de pasajeros transportados. En avión, de 6 a 13 millones de pasajeros, o sea, un 111%. Estos son datos ciertos. Como decía Mingo recién, la exportación de industria aumentó un 119% la exportación industrial. Y es mentira que no hubo crecimiento en la industria. Creció menos que el Producto Bruto. El Producto Bruto creció un 48% en 10 años, que fue un récord, ¿no? Y el Producto Bruto Interno per cápita creció un 31%, el tercero más alto en la historia del país, solo superado en la década de los 1880, 1890 y 1910 a 1920. Ahora, el tema
el tema del crecimiento se manifestó en todos los órdenes de la economía. No lo voy a cansar con datos, pero tengo todos los datos. Por eso es bueno que vean el libro, porque en el libro están todos los datos. Vean cómo recibimos el país, vean cómo hicimos después, cómo quedó en el 99, ¿no? Que pasamos del 4.000 y pico de inflación a 0 de inflación en el año 99. Podemos hablar también de la política internacional que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Menem. ¿Por qué estamos en el grupo de los 20? ¿Es por arte de Billy Birloque? No, es por la política internacional que se llevó a cabo, la presencia de Argentina en el mundo, en las operaciones de paz. Tuvimos más de 11.000 soldados oficiales en el mundo con los cascos azules. Hubo un general argentino, Vergara, que comandó los cascos azules en Chipre, que era una zona donde estaban las fuerzas de paz de Argentina. Estuvimos en Haití, en Chipre, en Líbano, en todo el mundo. Creamos los cascos blancos, una creación del gobierno argentino, aprobado por las Naciones Unidas, que interviene en operaciones para falencias económicas, en caso de catástrofes. Son los cascos blancos, ¿no? Creación argentina. La política, ¿por qué pudimos conseguir estos resultados? Porque Carlos Menem entendió la política como una forma de solucionar los conflictos, no como una forma de crear los conflictos como lo entienden y lo siguen entendiendo algunos. Crear los conflictos, se encargan de construir al enemigo, ven enemigos por todas partes, el campo, la ciudad, el sector, los empresarios, ven enemigos por todas partes, y así no se hace la política. Por eso, esta política de considerar que la política es para construir, es para evitar la guerra, no para hacer la guerra, ¿no? Eso también lo aplicamos en el orden internacional. Por eso solucionamos 24 conflictos limítrofes con Chile, una de las fronteras más largas del mundo, 5.000 kilómetros. Había 24 conflictos. Solucionamos 22 en forma directa porque no eran importantes. Uno se solucionó por arbitraje, que debe ser uno de los pocos arbitrajes que ganó Argentina en su historia, que es el de Laguna del Desierto. Y el otro se hizo un acuerdo que esto es importante porque fue un acto de diplomacia parlamentaria, porque el acuerdo que habían celebrado los presidentes de Chile y Argentina, los poderes ejecutivos, no eran aceptados por ninguno de los dos países, por el Parlamento. Entonces los parlamentarios de ambos países se reunieron, nos reunimos y trazamos una línea que fue aceptada y fue, votada por los congresos de ambos países, ¿no? En nuestro país alguna provincia votó en contra, no voy a entrar en esos detalles. Ya calcularán ustedes cuáles son. Creamos el Mercosur. Si bien Alfonsín había echado las bases en su momento, el acuerdo con Brasil, pero se creó en la época de Menem. El convenio de Asunción se celebró en el año 1991. Después, ¿por qué nos ganamos el respeto en el orden internacional? Porque suscribimos todos los pactos en favor de la paz, la no proliferación nuclear, el tratado de Tlatelolco que venía pendiente de aprobar desde hace mucho tiempo y que no querían firmar ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, nos pusimos de acuerdo y lo firmamos. Los convenios para evitar las minas antipersonal, todo lo que hace, lo que tenía olor a paz, ahí estaba la presencia del gobierno argentino. Ahí estaba la presencia del gobierno argentino. Y gracias a ese clima de convivencia que se había creado, ese clima de convivencia, de no considerar al adversario como un enemigo, sino como alguien a quien hay que tratar de convencer. Y si no se convence, bueno, está la regla de democracia, que es el imperio de la mayoría. Pero gracias a ese clima pudimos conseguir una reforma constitucional
la más legítima y la más democrática de toda la historia argentina, donde no hubo imposición de un sector sobre el otro. Y si ustedes ven la historia constitucional argentina, verán que en todas hubo conflictos, pero graves. Por ejemplo, hubo dos constituciones que fueron sancionadas y no se pusieron en vigencia porque eran unitarias, en el año 1819 y 1826. La Constitución de 1853, una gran constitución, pero fue después de la batalla de Caseros, donde hubo miles y miles de muertos, ¿no? para derrocar a Roca. Las reformas posteriores, bueno, la de 1860 fue para incorporar a la provincia de Buenos Aires, en base a cambios en la Constitución que se introdujeron, donde se introdujo un artículo muy importante, y es la de los derechos implícitos, ¿no? La verdad que el derecho a la vida no había sido contemplado expresamente en nuestra Constitución, la daba por cierto, por derecho natural, en fin, pero en el año 60 se incorpora a la provincia de Buenos Aires y se incorpora este artículo 33 de la Constitución, que son los derechos implícitos. Y una cosa muy importante, nuestra Constitución fue tomada, como decían, fue vaciada del molde de la Constitución de Estados Unidos. Por una cosa, que fuimos más de avanzada que ellos, y ese fue el derecho más importante, que la libertad. Porque en el año 1853 la Constitución Nacional suprimió la esclavitud en nuestro país. Ya en el año 13 se había decretado la libertad de vientre, ¿no? Bueno, suprimimos la esclavitud en 1853. En tanto, en Estados Unidos seguía existiendo. Y en 1857, o sea, 4 años después de la sanción de la Constitución argentina, se dio un fallo muy famoso en Estados Unidos, Dred contra Stanford, donde el Chief Justice de la Corte de Estados Unidos dijo que, bueno, era un problema porque se le negaba la ciudadanía a un negro, que no tenían derecho a tener ciudadanía. Y el presidente de la Corte de ese entonces, Taney, dijo que no solo no tenían derecho a ciudadanía, sino que el hombre blanco podía convertirlo en esclavo al hombre negro. Año 1857, cuando ya nosotros habíamos dejado atrás la esclavitud. Fueron necesarias 2 enmiendas en Estados Unidos. Después de la Guerra de Secesión, la enmienda 13ª y 14ª, 1863-1864, para, primero, suprimir la esclavitud y, segundo, para reconocerle el derecho de ciudadanía. O sea que fue avanzada, pero claro, vino después de un conflicto armado. No hay que hablar de lo que ocurrió después, las reformas hechas por gobiernos militares. Tuvimos inclusive una reforma, la de 1957, que realmente fue una vergüenza, porque el gobierno de ese entonces, Revolución del 55, no solo dejó sin efecto una constitución, la del 49, que había sido sancionada democráticamente, un problema de interpretación respecto a la cantidad de votos que tenía que tener la ley declarativa, la necesidad de la reforma. Bueno, pero un problema de interpretación, pero la dejaron sin efecto por un bando militar, ¿no? Y por otro bando militar convocaron a una convención constituyente, o sea que las Fuerzas Armadas se convirtieron en poder constituyente, una cosa nunca vista. Y convocaron a la convención de 1957 con la proscripción del peronismo. El peronismo era mala palabra, ustedes recuerdan, no se podía ni hablar. Bueno, y esa convención fracasó, hubo retiro masivo de convencionales, ¿no? Precisamente porque era totalmente irregular, se fueron dando cuenta, y solo alcanzó a sancionar el artículo 14 bis, incorporando los derechos sociales. La reforma del 94 se hizo, es legítima porque se hizo por el acuerdo de los partidos políticos, las fuerzas políticas, ya no eran los acuerdos entre provincias, los pactos preexistentes de que hablo en el preámbulo,
sino los acuerdos de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, los dos más importantes, radicalismo y peronismo. Trabajamos mucho en ambos partidos para tratar de llegar a un acuerdo, porque había muchas cosas que no nos poníamos de acuerdo. Bueno, se hicieron el Pacto de Olivos, ¿no? El Pacto de la Rosada, que es una continuación de Olivos, que era afinando algunos temas del Pacto de Olivos, donde se establecieron las pautas. Vea, la ley 24.309, de declaración de la necesidad de la reforma, se sancionó por los 2/3 de los miembros, del total de miembros de cada Cámara, ¿no? Que era lo que habían cuestionado en el 49, no obstante que en el 66 o en el 60, en el 66 se había sancionado la ley sin los 2/3 de los miembros, del total de miembros de la Cámara. Bueno, nosotros cumplimos con ese paso. La ley declarativa de la necesidad de la reforma estableció claramente cuáles son los puntos que había que reformar, porque se decía que si la convención, porque había mucha gente que se oponía, ¿no?, con el tema de que no era oportuno. Bueno, en el año 1853 el presidente de la convención, Zuviría, decía que no era oportuno sancionar la Constitución en el 53 por el estado de conmoción que había, el estado de guerra. Entonces, bueno, eso fue usado muchas veces por el tema de la mejor oportunidad. No es la oportunidad. Bueno, después flotaba siempre el tema, hacen la reforma porque el presidente Menem se quiere reelegir, ¿no? Y Alfonsín quiere el tercer senador. Se cambiaron. Bueno, se olvidan que en el año 1972 un gobierno militar reformó directamente la Constitución sin convención, directamente dictaron un estatuto fundamental, ¿no?, modificando la Constitución y estableciendo, entre otras cosas, la reelección del presidente, la reducción del mandato de 6 a 4 años y la reelección del presidente. Y también, por una vez, y también se olvidan que el tercer senador también estaba establecido en esa reforma del 72, con la cual se formó el gobierno de 1973. Ahora, esa reforma fue criticada, por supuesto, con razón, porque la habían hecho los militares, pero nadie criticó por la reelección y por el tercer senador. Yo no me acuerdo que la hayan discutido por eso, sino por la legitimidad del origen de la reforma. Ahora, la reforma en sí nos puso, digamos, a la avanzada en materia de derechos humanos, por ejemplo. Se estableció un nuevo capítulo de derechos. O sea, no podíamos tocar los primeros 35 artículos porque eran los que tienen los contenidos pétreos, y tenían miedo de que la convención vaya a modificarlos en perjuicio de los ciudadanos. No, se sancionó un nuevo capítulo, el capítulo segundo de la parte primera, donde se establecieron el derecho, la cláusula democrática, ¿no? El derecho a la resistencia de los golpes de Estado, la cláusula de ética pública. El artículo 37, que se refiere a los derechos políticos, y ahí está lo que decía Carlos Corres respecto, ahí se establece la posibilidad de discriminaciones negativas para favorecer, discriminaciones positivas para favorecer a la mujer en caso de desigualdad. El 38, que por primera vez se regula sobre los partidos políticos. El 39, la iniciativa popular. El 40, la consulta popular, que son medios de democracia semidirecta, porque el pueblo ya no se conforma con elegir representantes, quiere tener más participación. Por eso decimos que esta reforma es participativa, ¿no? Se le da participación directa a través de eso. Y además, a través del voto directo, eliminamos los colegios electorales. Bueno, muchos no están de acuerdo, pero bueno, dice, tomamos el colegio electoral de Estados Unidos. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, una elección donde salió elegido Trump. Cuando fue elegido Trump, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que Trump.
Y sin embargo fue elegido Trump por el sistema de colegio electoral. Y acá tuvimos ejemplos en algunas provincias del noreste, donde también tenían colegio electoral y hubo tránsito de dinero para comprar convencionales. No, acá el pueblo vota directamente y vota directamente los senadores, ¿no? Como una forma de darle mayor participación. Antes el senador se elegía por los congresos, por las legislaturas provinciales, que también daba lugar a muchos, como dicen, muchos chanchullos, ¿no? Que se hacían elegir por anticipado. En fin, eso terminó. Elección directa por el pueblo. Los derechos humanos, bueno, están todos, hemos incorporado los principales tratados sobre derechos humanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la libertad, la vida, la dignidad de las personas, la solidaridad, y le dimos autonomía, mayor autonomía a las provincias y mayor autonomía a los municipios. Antes la Constitución exigía a las provincias que los municipios tenían que las provincias tenían que tener municipios. Ahora, además de tener municipios, tenían que ser autónomos, ¿no? Y ahí está la autonomía de esta ciudad de Buenos Aires, que fue muy criticada por muchos en la convención. No todos estaban de acuerdo, pero habíamos decidido eso, la autonomía, y que la ciudad de Buenos Aires elija su propio gobierno, como era lógico. Ahora se discute que si es mucho, si es poco, pero la verdad que creo que fue un gran avance en materia federal. Bueno, para ir terminando, quiero volver a lo que decía al principio, ¿no? La forma de hacer política. Yo creo que en los 90 hubo un gran liderazgo que pudo, digamos, realizar transformaciones, los cambios, que si no hubiera existido ese liderazgo, no hubiera podido ser llevado a cabo. Un liderazgo ganado con legitimidad, la última elección realmente democrática que hubo en el país, de una interna, fue Menem Cafiero en el año 1988. Ahora están jugando con las pasos, que sí, pasos que no. ¿Por qué no hacen la elección como hicimos en el 88 y que cada uno vaya legitimado? Por eso Menem fue legitimado en el 89, por ganar una interna abierta que nadie pensó que podía ganar un humilde gobernador de La Rioja, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y como era el carácter del presidente Menem, a la gente de Cafiero, todos vinieron a formar parte, o casi todos vinieron a formar parte del gobierno nacional, ¿no? Como una muestra de conciliación, de que esa interna que fue muy grande porque se extendió en todo el país, que era para amigarnos, ¿no? Para elegir, pero por las reglas de la democracia. Un concepto de democracia y de unión nacional que ojalá viniera hoy, que hay tanto odio, hablan de la brecha, el odio, los ataques. Realmente da pena, ¿no? Un país que ha tenido en algún momento otro tipo de convivencia. Por eso, cuando Carlos Menem asumió el gobierno en el año 1989, al dar su discurso en el Congreso, lo voy a leer porque no me lo voy a acordar de memoria, dice: yo quiero ser el presidente de una Argentina unida. Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo, de Ángel Vicente Peñalosa y Juan Bautista Alberdi, de Pellegrini y de Irigoyen, de Perón y de Balbín. Yo quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en un líder de una nueva división entre hermanos. Ese fue el mensaje que dejó Carlos Menem a la sociedad.
Muchas gracias, senador Eduardo Menem. Y para cerrar este histórico evento, dirigirá la palabra el diputado Ramiro Marra. Bueno, por último, volver a agradecer, no solo por esta presentación, sino también por su gestión. Y lo que me quedó claro es que, como menemista, creo que el concepto menemismo no tiene que estar atado al fanatismo hacia una persona, sino al reconocimiento del liderazgo de una persona que hizo el mejor gobierno de la historia. Y para hacer el mejor gobierno de la historia tuvo que hacer el mejor equipo de la historia. Por eso acá están presentes varios de los miembros del equipo que hicieron historia, el mejor gobierno. Por eso pido por favor un aplauso de pie.